A usted muchas gracias por la atención y la sintonía aquí a TN23, esta opción noticiosa única en Guatemala. Usted lo sabe y nos puede sintonizar de distintas formas. En televisión abierta, Canal 23 en el centro del país. En toda la nación estamos en más de 600 empresas de cable y en internet, chapintv.com. Nos puede ver entonces en la comodidad de su oficina o en su teléfono celular. TN23. Ahora iniciamos el rostro de la noticia, esta franja de 30 minutos dedicada al análisis profundo de temas de interés general, de interés nacional, en este caso el tema educativo, muy importante. Recién arrancó el ciclo escolar y se habla pues mucho de la educación en Guatemala. Hablaremos hoy específicamente de calidad educativa, qué es, cómo aplicarla, cómo mejorar. Nos acompaña en este programa el doctor José Moreno Cámbara, quien es viceministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias, muy buenas tardes a todos en sus casas. A usted, para que empiece entonces por contarnos, calidad educativa, el concepto que se maneja desde el Ministerio de Educación y también qué es lo que comprendemos nosotros, el resto de personas de Guatemala. Es una muy buena pregunta que vale la pena aclararle a los televidentes. Durante todo el entorno educativo han surgido modalidades y tendencias que han influido las gestiones ministeriales en todo el recorrido de la República. Empecemos, por ejemplo, con las tendencias que UNESCO ha fijado. Para UNESCO es importante entender el proceso educativo desde 4 pilares fundamentales, que son los 4 aprenderes. Aprender a conocer desde el punto de vista interno y hacia lo externo. Aprender a hacer, que significa la aplicación práctica. Aprender a vivir, en donde va incluido el concepto de no discriminación y de igualdad de oportunidades. Y aprender a ser, que es la parte en donde se desarrolla el potencial y las habilidades de cada quien. Estos 4 pilares han iluminado todas las pedagogías y metodologías que han surgido en los últimos años y han dado vida al concepto de calidad, que también ha ido cambiando en el tiempo. Nosotros, como gestión, a la luz de los principios del presidente y del vicepresidente de la República, creímos conveniente estipular y definir qué era calidad educativa para nosotros. Y entonces estamos conscientes que la calidad educativa es un concepto multidimensional que abarca muchas cosas. Por un lado, la calidad educativa se encierra en un entorno político, cultural y económico. Esto es importante porque es allí donde radican las diferencias de concepción de calidad en los diferentes países. Entonces, una de las dimensiones es el estudiante. Un estudiante que está presto a aprender, que es sano, que es analítico y que se encuentra en el mayor porcentaje de sus potencialidades. Es él. Es importante decir que es el sujeto que hay que motivar, que hay que incentivar, y entonces lo necesitamos en la mejor de las disposiciones. Otra dimensión de la calidad educativa es el entorno. Necesitamos un entorno seguro, un entorno protector y un entorno saludable. Esto es muy importante porque lleva muchos aspectos de la naturaleza humana y de la naturaleza per se. Además está la dimensión del contenido. En el contenido es importante analizar los materiales y la currícula que se va a enseñar, porque en base a estos 2 pilares va a funcionar o no el contenido que nos va a decir si hay una educación de calidad. Y aquí hay algo importante que hay que, digamos, enlazar muy bien. En casi todas las instituciones, para ingresar, por ejemplo, a las universidades, nos hacen una prueba que va dirigida a la matemática y al idioma español. Y la gente nos pregunta constantemente por qué solo esas 2. Igual el ministerio hace una evaluación de comunicación y lectura y de matemática a los graduandos. Y nos dicen insistentemente por qué solo esas 2, por qué no hacen ciencias naturales, por qué no hacen estudios sociales. Lo que hay que entender acá es que el humano es una máquina muy precisa que se encarga de decodificar el entorno que está a su alrededor. ¿Cómo lo hace? A través de los sentidos. Por ejemplo, las huellas digitales tienen un patrón a seguir y nos permiten decodificar texturas. La piel, los vellos, las papilas gustativas, todo es decodificación. Entonces, entre más hábiles seamos para decodificar, mayor prestancia tenemos a adecuarnos al mundo actual. ¿Cuáles son las 2 materias que miden el proceso de decodificación que usamos a diario? Por un lado, el código local, el idioma. Entonces es importante poder decodificar adecuadamente el idioma para comunicarnos.
Y por otro lado, la matemática, el llamado lenguaje universal, un código que nos permite entender la naturaleza y el por qué las cosas funcionan bajo una abstracción muy precisa. Es por eso que en cuestiones de contenido es muy puntual el apuntalamiento en cuanto a comunicación y lenguaje y matemática. Esa es la razón. Hago la aclaración porque a veces no se entiende el por qué, y eso es muy importante. La otra dimensión son los procesos. Toda actividad humana está compuesta por procesos y la educación es uno de ellos. Dentro de los procesos entran las capacitaciones y las diferentes metodologías que los docentes puedan tener, y aquí es importante que el docente sea capacitado en estas metodologías y que él pueda decidir cuál adaptar según el entorno en el que se desenvuelve, y se empieza a cerrar el círculo. Y por último tenemos los resultados. El proceso educativo no tendría ningún sentido si no hay un resultado, y no esperamos una fábrica de genios, no esperamos una fábrica de luminarias, esperamos que salgan de ese proceso educativo humanos capaces de transformar su entorno en bien de una sociedad. Y eso es lo que la gestión ministerial ha entendido como calidad educativa. Complejo, pero necesitábamos precisarlo para poder llevar algunos procesos a cabo. ¿Y cómo evalúa entonces usted esta calidad educativa desde distintos puntos de vista, desde su experiencia, desde los resultados que usted ya mencionó también respecto a estas pruebas de matemática y lenguaje, y desde lo que ve usted en las universidades? Es muy complejo analizarlo, porque si yo me pongo en el papel de catedrático universitario, es muy fácil pararme frente a una cátedra y quejarme del producto que me está llegando. Y si me pongo como docente del nivel medio, es muy fácil quejarme de que en la universidad no me entienden lo que estamos haciendo. Creo que el éxito va a consistir en cuanto a las universidades se animen a participar con el Ministerio de Educación en un proceso conjunto que nos permita medir qué necesitan obtener ellos para poder hacer un buen profesional, que juegan un papel importante y lo hacen muy bien, por cierto, y qué necesitamos nosotros proporcionarles a ellos para que tengan a una persona disciplinada, capacitada y apta para aprender. Entonces aquí hay factores importantes de medición que tenemos que establecer. La evaluación es un proceso continuo y complejo que puede ayudarnos a medir en cierto grado la calidad, pero debemos para eso apuntalar la nutrición escolar, la entrega de materiales y también los procesos de capacitación. Esas líneas el ministerio las va a enfrentar. Si no va a poder terminar todas las acciones, queremos dejar el inicio de una gestión sana que permita que las otras administraciones lo continúen. ¿Cuál es la amplitud de su gestión? Me refiero entonces a calidad educativa solo en establecimientos públicos o también en los privados, doctor. Tenemos que abarcar los dos. El ente rector de la educación nacional es el Ministerio de Educación. Y si bien adolecemos de algunas, digamos, deficiencias en algunos niveles, le pongo el ejemplo. En nivel diversificado, la cobertura entre ministerio y entidades privadas es alrededor del 24%. En conjunto, o sea, estamos en pañales. Y ahí sale la fuerza laboral del país, digamos, intermedia. El ministerio solo abarca de ese 24% el 16% y las entidades privadas el 84%. Pero el ministerio es el rector de los contenidos y de las metodologías que van a tener un producto para la sociedad guatemalteca, en este caso un estudiante apto. Nuestra misión es lograr enlazar que las instituciones públicas y privadas actúen en conjunto y limar esas asperezas. Esas clasificaciones nos han hecho mucho daño en todos los niveles educativos. Es decir, al final de ver este producto, ya los jóvenes graduados, ¿se nota diferencia entre quienes fueron educados por el sistema público y el privado, doctor? Si nos vamos a un frío análisis de los resultados de las pruebas, sí. Pero hay que analizar un contexto de deficiencias y de bondades en unos y otros entornos, ¿verdad? Lo que sí es muy cierto es que los docentes guatemaltecos del sistema público y sistema privado son altamente capaces y muy ingeniosos.
A veces los acusamos de que no son capaces, pero dar clases en condiciones en las que no se debería dar clases merece un ingenio sorprendente. Por ejemplo, acabamos de estar en una de las intenciones de la gestión es visitar los municipios y los departamentos de Guatemala. Y acabamos de estar en Huehuetenango entregando insumos para el programa de alimentación. Y allí están usando una metodología que se llama huertos pedagógicos. Y entonces los niños salen, siembran sus hortalizas, pero lo hacen en un ambiente de conocimiento y didáctica. Por ejemplo, hacen huertos en forma de la simbología matemática, el símbolo más, el símbolo menos, el símbolo de multiplicación, o en forma de vocales. Están aprendiendo algo. Ahí hay un ingenio sorprendente que tal vez a muchos de nosotros dentro de la comodidad de un aula bien acondicionada no se nos hubiera ocurrido, ¿verdad? Creo que al final el alumno sale con las mismas potencialidades, pero en diferentes entornos. Hay que mejorarlo en ambos. Esa es una prioridad del sistema educativo. No podemos decir que aquí estamos muy bien o aquí muy mal. Hay que mejorar ambos. Gracias, doctor. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volvemos de inmediato entonces hablando sobre la calidad educativa en Guatemala. Ahora regresamos. Gracias por continuar con TN23 y con el rostro de la noticia, hablando entonces de calidad educativa. Con el viceministro encargado de este ramo es el doctor José Moreno Cámbara, viceministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa. Entonces, el cargo lo dice implícitamente, diseñar y verificar, pero usted en los días que lleva ya en el cargo ha hecho algún diagnóstico sobre los programas que están funcionando, qué podría continuar y qué novedoso podrían aplicar, doctor. Claro que sí. Mire, fíjese que a mí me sorprendió muchísimo al asumir el puesto porque es uno de los vicedespachos que tiene mayor interacción con todos los otros despachos. Por ejemplo, tenemos que ver con agricultura, tenemos que ver con ambiente, tenemos que ver con comunicación, porque como la educación es un proceso integral, nosotros tenemos en calidad nexos que nos permiten llevar contenidos propicios para ciertas aptitudes, educación vial, educación ambiental, educación forestal, que nos permite una ventana muy amplia. Miren, los programas que están en vigencia son muy buenos y vamos a potencializarlos, pero hay que llevar muchos de ellos todavía, digamos, con vida al aula. Tenemos muy buenos contenidos, tenemos muy buenos recursos, pero nos ha costado un poquito llevarlos en vida al aula, que se vuelvan un proyecto personal de los propios docentes y alumnos por el entorno. Hay algunos problemas, por ejemplo, que se han seguido manejando en cuanto a qué hay que hacer con educación bilingüe. Eso ha digamos, permitido que el currículum nacional base no llegue en profundidad a las aulas tal y cual, porque es un muy buen currículum nacional base. Todos aquellos programas que tengamos de interacción interinstitucionales los vamos a seguir aplicando porque creemos que entre más comprometamos al resto de la gestión gubernamental en el proceso educativo y a la propia comunidad, nosotros vamos a tener una educación de mejor calidad. Eso es importante hacerlo ver. ¿Qué papel juegan los maestros, los catedráticos y cómo ustedes pueden apoyarles? El profesor es digamos, el canal de comunicación, el maestro es el canal de comunicación en una de las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues es el responsable de darle vida a ese contenido de una forma muy particular y hacerlo llegar al estudiante para que él lo tome, lo replique, lo modifique o lo mejore. Entonces los profesores tienen que estar altamente capacitados y la gestión ministerial que asumió, digamos, a la luz de los principios del ministro, del presidente y del vicepresidente, pretende hacer eso. Pretende que nosotros podamos llegar al aula con docentes capacitados y eso significa la capacitación de los docentes que se están formando y la formación de los docentes que se están inicialmente capacitando y la capacitación de los docentes en funciones. Esas dos vías son las grandes líneas de acción del ministerio. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Las capacitaciones, por ejemplo, hay programas institucionales como las PADEP
que están funcionando a través de ventanas universitarias como la Universidad de San Carlos y la formación inicial docente llamada la FID, también a través de la Universidad de San Carlos. Aunque el ministerio es el responsable de los contenidos y la currícula, ellos están prestando un servicio coadyuvando a la formación, porque a veces nos cuesta mucho articular esa parte. ¿Qué saben ustedes de esta primera generación de jóvenes que ya están con el nuevo currículum para maestros? Evidentemente, como todo inicio de procesos, tiene, digamos, algunas pequeñas dificultades. La mayor dificultad que hemos encontrado, pues imaginará usted, como sucede en casa, como sucede en una empresa, es la financiera. No tenemos los recursos suficientes. Me parece que hay falta de pago del segundo semestre del año pasado. No tenemos la capacidad para empezar este semestre y eso nos complica un poco porque los docentes que están colaborando también necesitan comer y necesitan el salario. Con un déficit como el actual de casi 450 millones, un poquitito más, que nos dejaron sin fondos para cualquier instancia de formación, es complicado empezar. Sin embargo, el ministro y sus viceministros tienen una muy buena interacción con los entes cooperantes y hemos estado gestionando algunas donaciones y préstamos que nos podrían ayudar un poquito. Pero desearíamos dejar una gestión que al recibir la nueva no tuviera los problemas que nosotros estamos teniendo. ¿Qué se espera entonces de esta primera promoción de jóvenes maestros? Creo que ellos van a ser los abanderados y siempre los que empiezan un proceso educativo tienen una virtud y un defecto. La virtud es que les empodera mucho ser los primeros porque son los pioneros y algunas dolencias se les perdonan por eso. Pero digamos, la complicación que tienen es que están experimentando un método que en Guatemala no se había vivido y éramos uno de los pocos países que no. Espero yo que ellos puedan abrir la brecha y convencer a la comunidad educativa de que la formación docente es uno de los pilares para salir del estancamiento en el que estamos. Sé que hay muy buenos estudiantes y que quien se metió a estudiar esta carrera, en donde hay, digamos, muchos obstáculos, lo hace por convencimiento. Y al pasarlo a la universidad mostró aún más convencimiento porque pudo haber seguido cualquier otra cosa, que tal vez pudo haberle dado otras ventanas económicas, sociales, qué sé yo. Él escoge la docencia como un apostolado y estoy confiado en que harán un muy buen papel. ¿Qué relación encontramos entre calidad educativa y el acceso a medios tecnológicos, pero a la vez aplicando lo que usted dice, la falta de recursos del ministerio? Esa es una importante pregunta porque la gente piensa en tecnología como la solución a la mayoría de los procesos y eso no es necesariamente cierto, sobre todo en educación. Digamos, llevar de por sí máquinas, tablets, computadoras o lo que quieran, no va a resolver el problema. Eso debe ir acompañado de capacitaciones para los maestros, de software adecuado para la educación y de un entorno digital que le permita al alumno hacer algo que hasta la fecha estamos olvidando, investigación. Y aquí, digamos, la apertura de la internet puede provocar divagar en ella y no investigar. Entonces debemos tener una conciencia tecnológica educativa muy buena, pero la tecnología va a llegar, primero Dios, a las aulas a través de un programa que el propio presidente de la República, Jimmy Morales, ha abanderado y lo vamos a hacer en etapas que nos permitan medir los logros, las necesidades y las particularidades según la región donde lo echemos a andar. Ahora otro subtema y su relación también con calidad educativa, el de alimentación, y no me refiero solo a la refacción escolar, sino también a la alimentación general de nuestros jóvenes, nuestros niños. Claro, esa también es una faceta muy, digamos, importante dentro del proceso de calidad. Queremos abarcar dos vías. Una de las vías es seguir cumpliendo y mejorar los estándares de la alimentación educativa, porque entendemos que un niño con hambre no puede aprender. Es decir, nosotros a la hora del almuerzo, 15 minutos antes, trabajando, nos empieza un cosquilleo en el estómago que divaga las ideas. Lo mismo le pasa a un estudiante a temprana edad y en horas de la mañana que está llegando a estudiar y tiene hambre. Entonces debemos seguir con ese programa y fortalecerlo y estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente para que nos ayuden a cerrar filas en este aspecto y que la nutrición sea sana y efectiva. Eso es muy importante. Pero
También tenemos en mente que los centros educativos se conviertan en difusores de una cultura alimenticia sana. Lo podemos hacer, por ejemplo, si las escuelas se enteran que hay una madre de familia que está esperando, se le puede orientar para que los nutrientes que adquiera durante el embarazo permitan un desarrollo sano del embrión y que tengamos después un niño con particularidades y capacidades en su máximo esplendor. Eso sería aprovechar las instituciones educativas para abarcar otras áreas, y eso trae ahorro, trae conciencia y trae efectividad. Los programas sociales, ahora por aparte instaurados hace 2 gobiernos, ¿aportaron al proceso de mejorar la educación? Nos dieron ideas de que sí hay una línea de acción positiva, siempre y cuando estos programas sociales tengan un objetivo definido y sean, digamos, temporales, porque una parte del proceso educativo es enseñarle a las personas a sobrevivir ante un ambiente. Entonces, por eso era importante, como empezamos la plática con los aprenderes, hay que aprender a hacer y aprender a hacer. Entonces, creemos que los programas han sido de utilidad, pero deben de tener una vigencia tal que haya un compromiso de la persona que los recibe para seguir adelante por ella misma. ¿Qué podemos esperar en cuanto a los resultados de su gestión y con qué indicadores podríamos medirlos, viceministro? Una de las principales metas es los 180 días de clase, pero el ministro ha tenido una frase muy acertada: no bastan los 180 días, es decir, podemos ir 180 días ¿a qué? Queremos que sean 180 días de calidad educativa, en donde haya un proceso educativo refinado, en donde el alumno tenga el tiempo propicio para aprender. Mejorar la cobertura, pero no desde el punto de vista tradicional, porque es muy caro. Un punto porcentual de cobertura anda alrededor de los 500 millones de quetzales en el concepto tradicional, pero podemos mejorarlo a través del convencimiento de estudiar y mejorar la matriculación. El promedio de estudiantes por maestro es 26 alumnos, tal vez subirlo a 30, para que nos dé una mayor amplitud sin gastar mucho porque no tenemos presupuesto. Queremos llevar tecnología a las aulas, pero una tecnología inteligente que no se convierta después en un estorbo o en un olvido. Queremos mejorar la gestión institucional, eso significa habrá que readecuar y los procesos para que funcionen y coadyuven y no entorpezcan el mecanismo. Y queremos nuevas metodologías de entrega. Cuando hablamos de esto hay 1.800.000 estudiantes que no están en el sistema escolar, pertenecen al subsistema no escolar, y eso queremos fortalecerlo con programas ingeniosos y novedosos que nos permitan captar a esta población y sacar de ello lo mejor que le puedan dar a la sociedad. Viceministro, 1 minuto para sus consideraciones finales. Muy amable, muchísimas gracias. En realidad el Ministerio quiere llevar el mensaje a toda la comunidad educativa, principalmente a los maestros, estudiantes y padres de familia. A los profesores que por favor pongan el mejor de sus empeños y participen de las capacitaciones que se puedan dar. A los alumnos que potencialicen sus aptitudes y aprendan lo mejor que puedan. Y a los padres de familia que colaboren con nosotros siendo copartícipes de la formación y educación en casa. Cada vez que su hijo llegue a casa, pregúntele qué aprendió, cómo lo puede aplicar, porque eso lo hará a él sentirse útil. Y mientras no convenzamos a los estudiantes que la educación es una vía de mejora, no vamos a hacer nada en el proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A usted gracias por estar con nosotros y compartiendo entonces muchos detalles sobre estos conceptos que a veces son abstractos para los ciudadanos que no estamos inmersos en el conocimiento del sistema educativo, pero que ahora estamos conociendo a través de las declaraciones del viceministro en este programa Calidad Educativa, muy importante para todos. Entonces, ahora agradezco su preferencia, lo invito a quedarse aquí en TN23, la frecuencia correcta si quiere noticias y programas de contenido. Con permiso.